Dios les bendiga, amada audiencia de la Iglesia de Dios y de otras denominaciones, amigos y amigas en el Señor Jesucristo. Este es su hermano y amigo en Cristo, Enrique Adrián de Jesús, director de Ministerios Educacionales Hispanos para la Iglesia de Dios aquí en Estados Unidos y también en Canadá. Y estamos en el día de hoy muy emocionados y alegres porque vamos a estar entrevistando a un colega, amigo nuestro también por muchos años, que ha estado involucrado en una posición ministerial de mucha importancia, pues está presidiendo uno de nuestros seminarios teológicos premier en Ecuador, y es el SEMISUD, que se conoce por ese acrónimo, Seminario Ministerial Sudamericano, allá en Quito, Ecuador. Así que damos la bienvenida al doctor Víctor Cruz, que está con nosotros, y enseguida vamos a proceder a hablar con él acerca de este tema de la administración educativa y el ministerio. Y antes, acordándoles que compartan este video con otros para que otros líderes, otros educadores, ministros y pastores y miembros de nuestras iglesias puedan adquirir ideas, sugerencias para poder seguir haciendo mejor el ministerio al cual Dios les ha llamado, en particular la formación, el discipulado y la educación, que son tareas esenciales de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido, doctor Víctor Cruz, y yo quisiera que se presentara, se introdujera usted mismo a la audiencia y que también de una vez aprovechar para formularle la primera pregunta de esta entrevista. ¿Cuáles son las características que usted entiende que son esenciales para ser un buen administrador en una institución educativa, teológica y ministerial? Hacia adelante, doctor Cruz. Amén. Muchas gracias primero por esta invitación. Saludo allí a mis amigos, el doctor Enrique de Jesús y la pastora Odaris. Gracias por permitirme compartir con este público, con cada uno de ustedes, a nombre del Seminario Ministerial Sudamericano, SEMISUD. Radicado aquí en Quito, Ecuador, pero para toda Sudamérica. En cuanto a la pregunta, sí, hay unas características que me parecen a mí que son muy importantes. Una de ellas creo yo que debe ser un educador. No solamente haber sido educado, sino también ser un educador y un administrador, una experiencia de administrador. En mi caso, por ejemplo, yo comencé a trabajar a nivel de bachillerato desde 1996, que es cuando también comencé el pastorado a tiempo completo. Y desde 1996 estoy trabajando como educador y como pastor. Y antes de eso he trabajado como profesor a nivel de instituto, entonces después a nivel de bachillerato, maestría, doctorado. Yo creo que tiene que ser un educador para trabajar en una posición administrativa en el contexto de la educación. Otra que quizás no se menciona mucho es que tiene que tener una buena inteligencia emocional. Inteligencia emocional, porque uno cuando está en posiciones administrativas, uno está bajo presión de la administración, presión de la docencia, presión de los superiores, presión de la posición en sí. Así que creo que tiene que tener inteligencia emocional. Por otro lado, creo que en esta posición uno tiene que tener flexibilidad y habilidad para delegar en otras personas. También tiene que tener un espíritu que promueva la creatividad. Hay muchas personas con las que uno trabaja y tiene que ayudarles a que puedan ellos desarrollar sus posiciones desde el punto de vista de su creatividad. Y hay que estar conectados con las innovaciones educativas, la tecnología. Por ejemplo, en esta pandemia nos ha enseñado que aquellos que no sabían mucho de tecnología han tenido que, de manera pronta, han tenido que conectarse y aprender algunas cosas. Y en mi posición, que esto no es algo que lo tienen todas las posiciones administrativas, pero en mi caso también tiene que ser hábil en levantar fondos para sostener la institución. Yo creo que esas son unas características que puedo mencionar en este contexto. Wow, qué tremendo. Saludamos al doctor Cruz, compañeros de estudios, ¿verdad? Y esas recomendaciones que nos da, de verdad que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y queríamos seguir preguntándole, ¿verdad? ¿Cómo ayuda una buena administración educativa al desarrollo integral de líderes y ministros en Cristo? Bueno,
creo que todos aquellos que estamos en posiciones administrativas en este contexto educativo, siempre tenemos que estar pensando cómo puedo habilitar, cómo puedo facilitar, empoderar o ayudar a los educadores que están bajo mi responsabilidad para que ellos sean más efectivos en su labor educativa. Porque los educadores, por ende, ellos van a poder ofrecerle a los líderes, a los estudiantes, a los ministros, un conocimiento que sea relevante para el contexto que le haya tocado a ellos vivir. Por ejemplo, yo digo que una administración sana promueve un aprendizaje sano, y un aprendizaje sano tiene como resultado líderes y ministros que van a ser más efectivos en el trabajo que tienen ellos por delante. Así que yo creo que en nosotros, en estas posiciones, tenemos que aprender a hacer efectivamente eso, a poder facilitar la labor educativa de aquellos recursos que nos han sido entregados para administrarlo. A veces cuando nosotros vemos la parábola de los talentos, solo pensamos en dinero y pensamos quizás en habilidades personales, pero también tenemos que pensar en aquellas personas que Dios ha colocado alrededor nuestro, y debemos saber cómo administrarlos a ellos para que por ende ellos sean efectivos en su trabajo. He tocado varias dimensiones del ser integral en cuanto a la administración educativa, porque has mencionado la inteligencia emocional, has mencionado la sanidad, no solamente física, sino también mental y emocional. Has mencionado también el saber trabajar con otras personas y ayudarlas a que ellas puedan dirigirse según las instrucciones y el bienestar de la institución y de ellos mismos como personas. Así que es tremenda respuesta a esa segunda pregunta, y así te formulo la tercera, estimado doctor Víctor Cruz. ¿Nos podrías proveer algunas estrategias efectivas de administración educativa que te han dado buenos resultados en tu ministerio? Bueno, una de ellas es conectar la institución con el mundo por medio de un sistema de mercadeo agresivo. Aunque quiero decirle que nunca es suficiente lo que invertimos en el mercadeo, siempre se necesita más. Pero algunas instituciones tienen buenas estructuras y buenos profesores y buenos mecanismos de enseñanza, pero no lo han mercadeado, no los han mostrado al mundo, y por lo tanto, eso es algo que estamos haciendo efectivamente en el Seminario Ministerial Sudamericano. La palabra conectar es importante para mí. Así que primero es conectar a la institución con el mundo. La otra forma de conectar es conectar a la institución con otras instituciones educativas. Nosotros, por ejemplo, estamos conectados hasta con la Iglesia de Dios allá en los Estados Unidos, la Iglesia de Dios Hispana, el Departamento de Educación Hispana. Estamos conectados con el Seminario Teológico de Cleveland. Estamos conectados con Lee University. Estamos conectados con la UTC, la Universidad Teológica del Caribe. Así que hay que conectar a la institución con otras instituciones educativas. También, aunque parezca algo que es más que evidente, pero hay que conectarla, en el caso nuestro, a la institución, al seminario, con la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios en Sudamérica, porque no somos un seminario independiente, somos un seminario de la Iglesia de Dios. También, muy importante para mí en la posición ministerial que me encuentro como presidente, conectar a la institución con nuevos donantes. Eso es importante porque a través de nuevos donantes es que vamos a poder continuar llevando a cabo la misión y la visión de la iglesia del seminario. Y también conectar a la institución con los estudiantes. A veces en algunas instituciones educativas hay como un despegue, como que la relación no es saludable entre el estudiantado y la administración o la docencia. Pues entonces yo creo que es la responsabilidad mía conectar adecuadamente a la institución con las necesidades de los estudiantes, tanto de los estudiantes residentes como los estudiantes presenciales y los estudiantes online. Así que yo creo que la palabra conectar ha sido una de las estrategias más importantes que yo he podido desarrollar aquí en el seminario. De hecho, eso es uno de los lemas del Departamento de Ministerios Educacionales Hispanos aquí en Estados Unidos. Uno de los valores de acción, conéctate, es el primero. Y hemos estado trabajando en diferentes estrategias también de mercadeo, así como mencionabas, para tratar de hacer alianzas con otras instituciones, con otros líderes.
que sean distinguidos o destacados en el campo de la educación ministerial y teológica, porque también tenemos que saber a quiénes vamos a reclutar para trabajar en equipo, que tengan que ver y estén asociados al mismo campo que estamos nosotros laborando en el Señor. Y yo voy a dejar a mi esposa para la última pregunta, pero aunque suene un poco de repetición, pero no lo es, la cuarta pregunta. Ahora ella va a preguntar por unas estrategias, pero que son internas en la institución que tú estás presidiendo. Adelante, Odaris. Doctor Cruz, ¿podría mencionar alguna estrategia sobre cómo trabajar en equipo en una institución educativa, ministerial y teológica, además de pastorear la congregación que surgió allí desde hace varias décadas? Muchas gracias, y para mí yo creo que esta es una pregunta muy importante. Y antes de hablar de las estrategias, permítame mencionar lo siguiente, ya que en esa pregunta se menciona que soy pastor y presidente en mis funciones aquí. El dirigir a Semisud, que es el Seminario Ministerial Sudamericano, y pastorear la iglesia Capilla del Valle, para mí es una experiencia sin igual, para la mayoría de los contextos ministeriales. Mi esposa, la pastora Giovanna, y mi persona vinimos aquí a Ecuador después de pastorear 19 años en una de las áreas urbanas más desafiantes de los Estados Unidos. Tuvimos 3 años en Manhattan, New York, y 16 años en el Bronx, en Nueva York también. Sin embargo, mi experiencia en este lugar ha hecho que mi visión ministerial adquiera un sentido global, ya que Semisud, como hemos mencionado, es la institución madre para la educación en todos los países de habla español en América del Sur. Estamos hablando de Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Así que de trabajar con miembros de una iglesia en una urbe como lo que es la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York, estamos trabajando aquí con supervisores nacionales. Estamos trabajando con directores educacionales en todos estos países. Al mismo tiempo, tenemos que pastorear una iglesia de más de 500 personas en un país que nosotros no conocíamos hasta que llegamos aquí. Y esto ha sido un desafío descomunal. El pastorear en este contexto se logra, claro, por medio de tener un equipo pastoral y de liderazgo saludable en la iglesia. Esto quiere decir, hermano, que Víctor Cruz vino a Ecuador en el 2018, pero el Víctor Cruz que llegó a Ecuador en el 2018 no es el mismo que está participando de esta entrevista. Porque a pesar de que tengo más de 25 años como ministro en la Iglesia de Dios, en solo 3 años he podido llegar a un nuevo nivel administrativo aquí en esta iglesia. ¿Y por qué razón en este contexto? Bueno, la iglesia capilla funciona dentro del campus del seminario. Y como es de esperarse, una de las cosas que quiero mencionar es algo jocoso que yo he hecho, porque a veces hay un poco de conflicto entre la administración de Semisud y la administración de Capilla del Valle. Y cuando yo estoy en Capilla del Valle y me dicen, pastores, que algo pasa en el seminario y ahí hay un conflicto, yo le digo a la persona que me dice eso, déjame hablar con el presidente de Semisud. Y cuando estoy en el contexto de Semisud y me hacen una pregunta de algún conflicto que hay en Capilla del Valle o con la iglesia, yo le digo, déjeme hablar con el pastor. Ya ustedes saben que yo soy el mismo, el pastor y el presidente. Así que he tenido que balancear las dos posiciones de una manera saludable. Pero para mí una de las estrategias, hermano, más importantes es reconocer el valor profesional y el valor personal que cada miembro del equipo tiene. Yo creo que a veces nosotros creemos que por tener una posición yo soy el mejor, el que tiene más valor, el que lo hace todo. Y no creo eso. Yo creo que hay que aprender que las personas que tenemos al lado nuestro tienen un valor profesional y un valor personal. Y ellos son, por defecto, lo que van a ayudarme a mí a hacer el trabajo más adecuadamente. Así que yo creo que el balance es una de las cosas más importantes y es reconocer el valor profesional y personal que cada miembro de los equipos con los que estoy trabajando tienen. Bueno, mis hermanos y hermanas en Cristo, ya lo han escuchado al doctor Víctor Cruz, presidente del Semisud en Quito, Ecuador, por la gracia del Señor, junto a su esposa también
que está laborando juntamente con él. Eso es algo muy importante también, doctor Cruz, que el Señor nos ha dotado, por lo menos en mi caso, y yo sé que en el suyo también, y a otros amigos y amigas en el ministerio, de ayuda idónea, no solamente para nosotros como matrimonio personalmente, sino también para ejercer el ministerio y cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y saludamos también en este momento, aprovechamos para saludar a tu digna esposa, Giovanna, que el Señor la siga bendiciendo y la siga ungiendo también para seguir apoyándote en esa gran empresa espiritual que están realizando en el país de Ecuador. Yo quisiera entonces terminar este segmento de punto de vista virtual y te voy a solicitar si tú pudieras brindarnos a manera de un super resumen, un insumo con algunas cápsulas particulares acerca de lo que hemos hablado en esta entrevista para provecho de la gente que se han conectado y aún para que permanezcan aquí en la website de usame.org y que esto pueda servir para seguir haciendo surcos para el futuro de las nuevas generaciones que se están levantando y que puedan tener un punto de dirección y de referencia para cuando ellos empiecen a ejercer estas posiciones ministeriales que nosotros estamos realizando en el día de hoy. Y luego, pues te voy a pedir también de favor si pudieras despedirnos en oración. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación que me hicieran para compartir con este digno público. Para mí es un alto privilegio. Y ciertamente algo que yo he aprendido en este tiempo que estoy aquí trabajando ya en 3 años aquí en este contexto, es lo siguiente: yo voy a hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Me acuerdo y todavía lo mantengo allí en mi oficina. Cuando llegué, acabadito de llegar en octubre, hablando con la economista del seminario que estoy presidiendo, ella me entregó un papelito donde me decía, necesitamos levantar $30,000. Así me recibieron y todavía yo mantengo ese papelito allí en mi oficina. Y en mi primera Navidad fue una Navidad, yo le llamo una Navidad negra, no fue una Navidad blanca, porque llegamos allí en octubre al seminario y ya tenía toda esta situación económica. Así que yo he aprendido que el que me seleccionó es Dios. Por lo tanto, el que tiene la responsabilidad de sostenerme es Dios. Y hasta ahora, Ebenezer, hasta ahora Dios me ha ayudado y nos ha sostenido de una manera fuerte. Así que a veces nosotros perdemos la cabeza, como dicen por ahí en el argot popular, con las situaciones y las presiones a las que nos enfrentamos. Pero ciertamente, a veces, aunque nos creamos incapaces de hacer lo que tenemos que hacer, yo creo que ese sentimiento es un sentimiento correcto, porque entonces hay que Dios se glorifica, como lo dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces Dios es fuerte. Así que en este contexto yo creo que tenemos una responsabilidad grande, principalmente en el medio de una de las situaciones más difíciles que la historia ha vivido, que es esta pandemia del COVID-19. Y aún así hemos podido trabajar efectivamente porque no dependemos de nuestras manos y nuestras habilidades y nuestra sabiduría. Es el Espíritu Santo el que hace lo imposible posible. Así que yo les recomiendo y les animo, por favor, que no nos rindamos, que esperemos ver la manifestación de la gracia de Dios. Me acuerdo cuando Moisés se encontraba frente al mar y viene donde el Señor y le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor lo regaña y le dice, ¿por qué clamas a mí? Y esto parece como algo contraproducente porque estamos supuestos a clamar al Señor. El Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces esa era una evidencia de que ya Dios le había dado a Moisés la salida. Ya Dios había dado a Moisés el llegar al otro lado. Y yo creo que en este sentido que nosotros nos encontramos en este momento tan complicado, tan raro, tan difícil, debemos nunca olvidarnos que Dios es el Dios de lo imposible y Él lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Así que de mi parte, una vez más, les animo a que no se rindan, que continuemos hacia adelante y sería negligente si antes de orar no les dijera, por favor, que si quieren conectarse con nuestro seminario, vayan por favor a la página, es sencilla, es semisud.org, semisud.org. Allí pueden encontrar más información acerca de nuestros programas y al mismo tiempo, si desean convertirse en donantes, pueden hacerlo a través de esa misma página. Allí está toda la información.
correspondiente. Así que una vez más, Pastora Odaris, Doctor Enrique, gracias por esta invitación. Mi saludo a toda esta audiencia y permítame orar en este momento para cerrar mi participación. Dios de bondad y de misericordia, gracias por esta linda oportunidad de compartir con mis amigos que estamos trabajando juntos en esta obra que tú nos has encomendado a nosotros. Gracias. Te pido que de una forma especial tú seas sobre nuestras vidas y sobre todas las personas que están escuchando esta transmisión, que puedan ser animados, Señor, para no rendirse, seguir hacia adelante, trabajando efectivamente, contextualmente, relevantemente, Señor, en el trabajo que tú les has puesto. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra inmensa y profunda gratitud al Dr. Cruz y a la institución Semisud, la cual preside él y su amada esposa, y esperamos que compartan este video para que otras personas puedan aprovecharse de la experiencia de estos líderes en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga y hasta el próximo punto de vista virtual. Dios les bendiga.